Ni se te ocurra enviarlos a la guerra. Así de tajante ha sido Yitzhak Yosef, el influyente rabino jefe israelí, quien ha vaticinado una crisis sin precedentes, con una huida en manada de los judíos ultraortodoxos o haredis de Israel. El motivo: la posibilidad de ser enrolados para el conflicto. Una guerra que va tomando tintes de derrota para Israel ante Hamás. Si los obligas, Netanyahu, ellos se irán, yo me iré, todos nos iremos al extranjero, ha advertido Yosef, esperando una solución a sus demandas. ¿Está el sionismo más quebrado que nunca? Divide y vencerás. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Mientras los ecos de la batalla retumbaban a través de las calles y los desiertos, un grito desesperado se alzaba desde el corazón mismo de Israel, una nación ahora agitada, no solo por el sonido ensordecedor de los conflictos externos, sino también por las profundas fisuras internas que amenazaban con desmoronarla desde dentro. En el centro de este torbellino estaba una advertencia resonante de Yitzhak Yosef, el influyente rabino jefe israelí, quien pronosticó una crisis sin precedentes con su potencial éxodo de los judíos ultraortodoxos o haredis de Israel. Si le obligas a ir al ejército, nos iremos al extranjero, había declarado Yosef en su sermón semanal, en un tono que resonaba con urgencia y desafío. Su amenaza era clara: la espiritualidad y las tradiciones que sostenían a los haredis no podían comprometerse, incluso en tiempos de guerra. Según él, los estudios de la Torá eran los verdaderos pilares del éxito militar de Israel, no solo sus arsenales o estrategias. Todos estos laicos no comprenden que sin los kolel y las yeshivas, el ejército no puede tener éxito. Los soldados solo tienen éxito gracias a los estudios de la Torá, argumentó, insinuando que la verdadera fuerza de Israel residía en su fe y dedicación religiosa. La propuesta de terminar con la exención del servicio militar para los haredis por parte del gabinete extremista de Netanyahu en un esfuerzo por fortalecer el frente interno en medio de una guerra prolongada en Gaza había soltado esta tormenta. Aunque pretendía integrar a cerca de 66.000 hombres haredis al ejército, la medida solo había exacerbado la división entre los sectores religiosos y laicos de la sociedad. El líder de la oposición, Yair Lapid, del partido centrista Yesh Atid, había respondido con vehemencia, calificando la amenaza del rabino de insulto para los soldados y criticando la postura de Yosef como inaceptable. Por su parte, Avigdor Lieberman, líder de Israel Beitenu, no tardó en expresar su frustración. Sin deberes no hay derechos, proclamó, acusando a Yosef y a los líderes ultraortodoxos de comprometer la seguridad de Israel al evadir sus responsabilidades nacionales. En el frente de batalla, la situación no era menos grave. Los últimos 5 meses habían visto una ofensiva militar israelí devastadora en Gaza que no había logrado sus objetivos declarados: aniquilar a Hamás y asegurar el retorno de los retenidos israelíes. Más de 500,000 de soldados israelíes habían caído, muchos en emboscadas y trampas explosivas bien preparadas por los combatientes palestinos. Los territorios ocupados palestinos continuaban siendo el blanco de ataques coordinados con misiles y drones desde varios frentes regionales, incluyendo Yemen, Irak, Siria, el Líbano y Cisjordania, socavando aún más la capacidad de combate del ejército israelí. Además, el creciente absentismo y las deserciones entre las filas militares reflejaban un descontento y una desmoralización crecientes, lo que había llevado a la cúpula militar a imponer castigos más severos a los desertores. Las calles de Israel, una vez llenas de un espíritu de unidad y determinación, ahora resonaban con el sonido de una nación en crisis, debatiendo no solo su estrategia militar, sino su alma misma. Esta tormenta perfecta de desafíos internos y externos pintaba un cuadro sombrío para Israel. A medida que la guerra arrastraba a la nación más profundamente en el caos,
La pregunta que se cernía en el aire era si Israel podría encontrar una forma de cerrar las heridas que se habían abierto tan ampliamente, o si estas tensiones continuarían erosionando la fortaleza interna de la nación, dejándola vulnerable no solo a sus enemigos externos, sino también a sus propias luchas internas. La solución, escurridiza como siempre, parecía depender de un delicado equilibrio entre guerra y fe, deber y derecho, sacrificio y supervivencia. La pregunta es, ¿este es el verdadero triunfo de Hamás sobre el régimen de Benjamín Netanyahu? El año 2023 fue testigo de una serie de eventos que sacudieron profundamente las bases de la sociedad israelí, tanto que un destacado periodista israelí, Shlomo Piotrkowski, no pudo más que reconocer en su columna para el periódico hebreo Makor-Rishon la capacidad de Hamás de golpear donde más duele. Yahya Sinwar, líder del movimiento palestino en Gaza, parecía casi celebrar, observando cómo sus estrategias daban fruto, desmantelando lenta pero implacablemente la cohesión interna de su adversario. Según Piotrkowski, era evidente que Hamás conocía a la perfección los puntos débiles de la sociedad israelí. Nos dieron una patada allí mismo, escribió, aludiendo a las crecientes divisiones internas que ahora afloraban con cada decisión gubernamental. La lucha interna era palpable entre aquellos que urgían a aceptar una tregua con Hamás y quienes rechazaban vehementemente cualquier acuerdo que pudiera percibirse como una concesión. En el contexto de estas disputas, el gobierno de Benjamín Netanyahu se encontraba en una posición particularmente frágil. Benny Gantz, un influyente miembro del gabinete de guerra, había advertido que si Netanyahu se negaba a aceptar un intercambio de prisioneros, era probable que su gabinete cayera. Esta advertencia no era una mera especulación. Reflejaba la presión intensa bajo la cual se encontraba el liderazgo israelí, presionado no solo por su oposición, sino también por una población que clamaba por respuestas y soluciones a una crisis que parecía consumir al país desde dentro. Mientras tanto, Hamás evaluaba una propuesta de tregua presentada tras casi 7 meses de intensos conflictos que había dejado un saldo desgarrador de más de 34.600 palestinos muertos desde el pasado 7 de octubre. La propuesta incluía un alto al fuego de 40 días y un canje de retenidos israelíes por palestinos encarcelados. Una propuesta que resonaba en las calles de Gaza tanto como en los pasillos del poder en Israel. La forma en que se llevaba a cabo el debate público en Israel sobre el acuerdo de alto el fuego revelaba una profunda división y para muchos observadores una señal de debilidad estratégica. Piotrkowski lo describió como promiscuo, una táctica que, según él, confería a Hamás una victoria psicológica incluso antes de que se discutiera seriamente cualquier propuesta real en la mesa de negociaciones. En este ambiente cargado de tensión y expectativa, los estrategas de Hamás observaban atentamente, conscientes de que cada movimiento israelí en este delicado juego de ajedrez no solo definiría el futuro inmediato de las relaciones entre ambos, sino que podría también marcar un punto de inflexión en la percepción internacional del conflicto prolongado. La lucha no era solo en los campos de batalla o en los túneles subterráneos de Gaza, sino en cada hogar, en cada debate público y en la moral de un pueblo que veía cómo sus líderes vacilaban ante un enemigo decidido y astuto. La pregunta que muchos se hacían era clara. ¿Podría Israel superar esta crisis interna y reorganizarse para enfrentar no solo a Hamás, sino también las crecientes demandas de su propia gente por seguridad y estabilidad? Esta era una pregunta que aún no tenía respuesta, y mientras tanto, el reloj seguía corriendo, con cada tic-tac resonando como un eco de incertidumbre en el corazón de Oriente Medio. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.